secretos. Bueno, es un vértigo que uno podría entender sano porque no hay tiempo que perder en muchos casos, sano porque hay una impronta de gobierno que intenta buscar centralidad frente a la inacción de otros tiempos. Se cambió el vértigo inicial con el que, o el vértigo con el que transitamos el último tiempo, que era el vértigo de la campaña, los anuncios, ¿no? La Argentina es vertiginosa, yo diría, Pablo, ¿no es cierto? Ahora, más allá de eso, estamos hablando de si eso es bueno o es malo, si tiene consecuencias positivas o negativas, que al final del día me parece que es lo que nos llevamos. Entonces, la pregunta a vos es, en virtud de todo lo que vos conocés, ¿hay en la ley ómnibus de Milei, entendés, un ataque a la cultura como tal? ¿O hay un ataque a privilegios dentro del mundo de la cultura que algunos ostentaban, pero no la inmensa mayoría? Mira, yo lo que creo que hay en la ley es muchísima ignorancia de quienes Ignorancia. la redactaron. Ignorancia y desconocimiento del funcionamiento de estas instituciones, que por supuesto necesitan reformas muy profundas, muchas de ellas, y muchas las hemos impulsado en el tiempo que me tocó a mí, en el que fui funcionario del área de cultura. Hay que separarlas porque son muy distintas y como todo hay algunas que son positivas, hay otras que son negativas y hay otras que hay que ver. Entre las, quizás la más negativa para mí es el anuncio del cierre del Fondo Nacional de las Artes. El Fondo Nacional de las Artes es una entidad que creó Victoria Ocampo en la década del 50 Ujú. con un propósito absolutamente innovador y por lo tanto que sigue siendo innovador aún, que fue imitada y replicada en los Estados Unidos por el National Endowment for the Arts, y que es construir un banco para los artistas. Un banco, una entidad que preste dinero a gente a la que los bancos normalmente no le prestan dinero. Y gracias a una institución como esa, para que vos te des una idea, Marta Minujín pudo viajar por primera vez a París y descubrir de algún modo el mundo internacional del arte. Leonardo Fabio, el gran director de cine, pudo comprar su cámara para filmar sus primeras películas. Sara Facio, probablemente nuestra mayor fotógrafa de la historia, pudo comprarse su primera cámara. Digo, pero no es que eso era un subsidio, eso era un préstamo que los artistas luego debían devolver con el fruto de su trabajo. Y Eh, eso sucedía. el cerrarlo así de la noche a la mañana es una entidad además que a diferencia de otras no ha sido contaminada por la política partidaria. Es decir, tiene un consejo que, para que te des una idea, en mi época integraron el consejo que es quien otorga becas y otorga los créditos, Juan José Campanella, lo otorgó, participó Alberto Mangel, Juan Falú, digo, gente con distintas posiciones ideológicas que podía convivir en función del interés del arte. Sí había un problema en el financiamiento del Fondo Nacional de las Artes que proviene de algo muy particular que existe en muy pocos países, que es un tema un poco técnico, pero que tiene que ver con el pago del dominio público. Los libros, después de un determinado tiempo, pasan a estar en dominio público, caen en dominio público, y en lugar de, y entonces cualquiera puede hacer publicarlos, digo, por ejemplo, digo, vos podrías publicar el Martín Fierro, en cualquier lugar del mundo podrías publicarlo sin pagarle nada a nadie. En la Argentina pagás una tasa que es la que financia el Fondo Nacional de las Artes. Ujú. No solo eso, el Fondo Nacional de las Artes para mí, lejos de cerrarlo, debería crecer, porque muchas de las funciones que hace el Fondo Nacional de las Artes, y de hecho también fue parte de la experiencia entre 2015 y 2019, las hace también el Ministerio o la Secretaría de Cultura. Y ha pasado muchas veces que sí el Ministerio de Cultura tiene por ser precisamente un órgano del Poder Ejecutivo, tiene muchas veces ha tenido orientaciones y usos de propaganda. Pero es una institución que para mí es sana, es transparente, que ha ayudado a muchísimos artistas en la Argentina, que los sigue ayudando y que en todo caso lo que hay que hacer es no superponer los gastos. Distinto es el caso del Inca. El Inca ha sido un tema de muchísima discusión, te diría, en todos los gobiernos. El Inca, el Instituto Nacional de Cinematografía. Ahí lo que propone el proyecto de ley Omnibus es reducir drásticamente
lo que también es un tema técnico, las asignaciones directas, la plata que va al cine sin pasar por la discusión presupuestaria, que es una de las infinitas, vamos a llamarlo, desvíos, trampas que tienen algunas instituciones, de las cuales el proyecto se ocupa, para asegurarse su dinero más allá de los vaivenes de la economía. Y eso no me parece mal, no me parece mal. De todos modos, los argentinos nos debemos todavía la discusión de fondo. Queremos apoyar a la industria cinematográfica porque cuesta plata y es de las más caras. Eh, Da mucho trabajo, somos buenos en eso, hemos ganado Oscars, tenemos grandes actores, grandes directores, grandes productores. Pero también es cierto que muchas veces la sobreproducción termina generando Yo ahí creo, Pablo, películas que nadie claro, ve. ahí hay un tema, ¿no? Entonces, Porque vos ahí tenés, hay un tema del cual el proyecto no se ocupa. por eso, porque vos tenés Te el doy un 60%, perdón, Pablo, que te interrumpo ahí, porque es un Sí, punto claro, no menor, porque en el Inca vos reconocés que ahí adelante. hay un tema para hacer. Y yo creo que ahí lo que molestó mucho es que siempre, dependiendo si el artista está más cerca o más lejos del gobierno, tiene el financiamiento para hacer su película. Si la película es buena o es mala es casi indistinto porque ya la tiene garantizada el costo a través del recurso público. Y después si va gente al cine o no es un tema adicional, no Es completo. eso. Bueno, por eso digo, por eso yo creo que en un país Por que eso, tiene Paulino, la 60% discusión de es los muy chicos bajo la legítima. línea de la pobreza, con el mayor de los respetos a los artistas y demás, no estaría entre mis prioridades si tengo que ordenar administrativamente un Estado. Le diría, Es una discusión muy legítima, por a eso supuesto que voy, sí, por exactamente. supuesto que sí. De todos modos, el proyecto no se sienta sobre esa discusión, aunque sí genera algunos avances, por ejemplo, sobre esto que vos mencionabas, cómo se decide y quiénes deciden a qué película se apoya y a cuál no. En el Inca había un problema muy grande, que yo lo padecí durante la gestión también, que es que el problema del Inca ni siquiera te diría que es que apoya a los amigos y no apoya a los enemigos. El problema principal es que apoya a todos y sabemos que no hay plata para todos, ni Correcto, público recursos para todos. finitos. Ok. Pablo, ahí El está, vamos al tercer punto es el tercero de los que libros, te quiero escuchar ahí, el el de los último. libros. El de los libros, como vos bien señalaste al inicio, la posición mayoritaria de la industria editorial, en la que yo trabajé muchos años, es a favor de algo que existe en muchos países, que es el precio fijo, como decías, el precio de tapa, como en los diarios y las revistas. Es decir, el editor determina cuál es el precio De venta. único y uniforme de venta al público. Eso tiene gente que está de acuerdo y gente que está en desacuerdo. Yo he estado históricamente en desacuerdo con la idea del precio fijo. Muchos lo consideran que es una defensa de los pequeños comerciantes frente a las grandes superficies. Yo soy partidario de que los mercados, el mercado del libro se autorregule en ese sentido, como ocurre en mercados muy exitosos, como el mercado de Estados Unidos, donde los editores sugieren un precio al público, pero después cada librero, como pasa con otros productos en la economía, en función de sus márgenes lo venderá más caro o más barato. Esto tiene sus complicaciones, tiene sobre todo a la hora de pensar la remuneración de los autores, que normalmente era sobre ese precio fijo y al no existir más el precio fijo, esto va a requerir adecuaciones. Eh, pero a mí me parece que no comparto la idea de que las librerías pequeñas o las librerías de barrio van a estar amenazadas por esto. Creo que eh, O sea que ahí en todo tenés caso era algún punto de injusto. respaldo al Sí, proyecto. sí, 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 sí. A ver, yo creo que Tu hay principal algo objeción es a la eliminación del Fondo Nacional de las Artes. Eh, la principal está ahí. La principal está está ahí. Y bien. la otra también que a mí me parece te diría, un exceso. Dale, la La última. Argentina tiene, la última, desde la época de Sarmiento, vos sabés que fundó una extraordinaria red de bibliotecas populares que están en todo el La país. CONAVIP. Cientos y cientos, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Esta Comisión de Bibliotecas Populares recibe un porcentaje muy, muy pequeño del dinero del juego.
que el proyecto de ley se lo quita. Las bibliotecas populares cumplen una función no solamente cultural, sino también una función social en muchísimos lugares. He conocido cuando fui funcionario muchísimas, he conocido otras antes. En las provincias y en los pueblos son muy, muy importantes, como son los verdaderos centros culturales de muchísimos lugares. Entonces, me parece que no se justifica ese. Pero lo que quiero decir, y con esto cierro, discúlpame, es un momento en el cual los extremos están intensos. Y yo creo que la moderación, que hoy parece ser una palabra pasada de moda y poco atractiva, vale la pena darle una oportunidad a la moderación, vale la pena darle una oportunidad al diálogo, a los sectores interesados, al Congreso. Digo, la democracia funciona así, yo entiendo todas las urgencias, las emergencias, vivo acá, no tengo duda de que hay cosas que cambiar de inmediato, hay muchas cosas que cambiar que se están proponiendo que son muy positivas, pero te soy sincero, le temo a los extremos, le temo a cuando los argentinos hemos puesto los fines por delante de los medios. Para mí, nunca nos fue bien haciendo eso y como quiero, al igual que todos, que las cosas salgan bien, me interesa que no seamos tan agresivos con el que no piensa como nosotros, de ninguno de los lados, eso nomás. Enorme abrazo. Felicidades, Pablo. Hasta Grande la próxima. para vos también, Paulino, como siempre. Un gusto. Igualmente. Paula Beluto ahí con nosotros.